Muy bien, pues vamos con el tercer mensaje de esta serie acerca de los 10 mandamientos. Y hoy el título que traigo es, les dije que iba a tener como 3 introducciones. Bueno, esta es la tercera introducción, ya la que sigue. Ahora sí, es que creo que no me puedo saltar un paso del otro que luego va a dejar dudas, que las dudas empiecen luego como a contaminar el resto del mensaje. Entonces, en el tercer mensaje introductorio a los 10 mandamientos, quiero abordar el tema de la ley y el evangelio. Antes, podemos pasar por alto las fechas que estamos celebrando el día de hoy. Yo creo que de pronto lo mejor que podemos hacer por nuestro país sí es no perder nunca el sentido de identidad nacional, no permitir nunca que las cosas que vemos y que no nos agradan, no permitamos que la política invada la identidad nacional, que la política siga dividiendo el país como lo ha hecho. Y creo que es algo que he percibido siempre, una especie como de ira retenida, y de pronto esa ira se ve como canalizada en el prójimo, que luego tiene una visión política distinta de la nuestra, quizás acusándolo de ser él el causante de las cosas que no nos agraden. Y en medio de esto, la iglesia tiene que levantarse otra vez, como siempre, como debería ser, a mostrar cómo la unidad de Cristo está por encima de los rollos políticos, ¿sí? Por encima de colores y de partidos. Y hoy que México atraviesa tiempos convulsos, para tampoco caer en el juego de ser profeta del caos y de la destrucción, necesitamos volver a poner nuestros ojos en Dios, humillarnos a Él. Y hoy que estamos hablando de la ley, bueno, no hoy, estas semanas que hemos estado hablando de la ley, recordar que su ley es preeminente, pero que se nota primero en nuestros corazones, y que Él es el verdadero juez, Él es el verdadero monarca sobre todo el mundo, y eso debe traernos siempre esperanza. Entonces, acompáñame a orar, pero sí ora, no repitas, no hagas como que, que sí se nota cuando lo hacen. Acompáñame a orar de todo tu corazón por México. Está muy cañón de pronto leer muchas noticias que son tan opuestas una de la otra, ¿no? Dos realidades, dependiendo del medio que uno tome para leer, son dos realidades de país distintas. Entre esas dos realidades tiene que haber una realidad que ni es tan buena ni es tan mala. Y todos esos elementos a veces nos hacen más sujetos de la queja, del juicio, o decir, bueno, pues vámonos a Estados Unidos. No, para nada, pero es tema de juicio antes de tomar nuestro rol y orar todos los días por nuestro país hasta que cambie de la forma en que Dios quiera que cambie, y no de la forma en que mis preferencias políticas quieren que cambie. Padre Santo, aquí está tu pueblo. Este es tu pueblo en el cual tu nombre es invocado, tu iglesia. Porque no todos son tu pueblo y no todos invocan tu nombre. Pero la iglesia se hace a sí misma llamar el nuevo pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, y la iglesia tiene por característica principal que tu nombre es santificado, que tu nombre es invocado, que tu nombre es honrado. Así que nosotros, Dios, el pueblo en el cual tu nombre se invoca, nos humillamos de corazón delante de ti. Y nos humillamos sabiendo que quizás, muy probablemente, hemos sido también parte del problema que hoy impera en nuestro país. Que hoy en nuestro país, más allá de los pronósticos, hay una realidad de pecado, Dios. La misma, o quizás más que en otros tiempos.
que hoy en este círculo descendente, en esta espiral, vemos cómo probablemente hemos llegado a nuevas realidades, a nuevas tonalidades de negro, y eso es porque nos hemos alejado de ti. Eso no tiene mucho que ver con quién gobierna, eso tiene más que ver con dónde está nuestro corazón y si realmente te invocamos de todo nuestro corazón o si solamente nuestros labios te honran, pero nuestro corazón está lejos de ti. Padre Santo, nos humillamos sabiendo que es nuestra responsabilidad dar la gloria de vida a tu nombre, que como iglesia somos un agente preservador moral en la sociedad. Aspiramos a ser un ejemplo no solamente de buenas obras, sino de unidad, de esperanza, de amor y de fe. Y saber que esos elementos son elementos permanentes que no obedecen a las circunstancias. Que nuestra fe o nuestra esperanza no se aumenta o se disminuye en función de la realidad política de nuestro país, sino que ésta subsiste todos los días en función de quién está reinando en el trono en los cielos, de quién ha prometido que regresa a nuestro mundo por segunda vez, a quién estamos esperando, a quién aclamamos cuando decimos, ven Señor. Y esa es nuestra esperanza, Dios. Te pedimos que tengas misericordia de nuestro país, que detengas todo aquel mal que está por llegar o que esté presente y que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Quizás estamos combatiendo un muñeco de paja y no estamos viendo la realidad como tú ves y no estamos ni siquiera siendo eficientes en diagnosticar el mal que tú ves en nuestro país, Dios. Reconociéndolo, nos humillamos delante de ti para, Dios, empezar a orar en las direcciones en que tú nos envíes. Para, Dios, no ser parte del problema, sino empezar a ser parte de la esperanza. Para clamar a ti todos los días con fe, para que tú detengas, Dios, cualquier mal que esté en nuestro país o que esté por suscitarse en nuestro país. Para que tú transformes México desde adentro hacia afuera, para que la iglesia se levante en el rol que debería tener, para que la iglesia deje la queja, deje el juicio y tome un lugar en sus rodillas y clame todos los días, sabiendo que tú darás una respuesta. Sana nuestra tierra, Dios, del amor al dinero. Sana nuestra tierra de la idolatría. Sana nuestra tierra de la violencia. Sana nuestra tierra de la corrupción. Todos ellos, Dios, y la lista tan larga de faltas, tienen el mismo común denominador. Empezamos a crear nuestros propios reinos. Empezamos a creer que somos independientes de ti. Nos olvidamos de ti y nos fuimos en pos de nuestros ídolos, físicos o del corazón. Vuelve a México, Dios. Despierta la iglesia de México. Restaura nuestro país. Vuélvenos la esperanza. Ayúdanos a permanecer con la misma fe y esperanza de amor, anclada no en una circunstancia material, sino en una circunstancia espiritual que todos los días vivimos por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Vamos ahora sí entonces al mensaje, Salmo 119, versículo 34. Ay, qué rico les quedó ese tónico. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Qué hermoso versículo para orar todos los días también. Ahora, la semana pasada vimos un tema que, les digo, en el desarrollo de este tema es necesario ir llegando por todos los puntos importantes. Y teníamos que hablar de la ley, teníamos que hablar de cómo interactuaba Jesús con la ley, cómo entendía Jesús la ley, cuál era el ministerio de Jesús y cómo la ley tenía un rol o no lo tenía, o qué dimensión tenía la ley en el entendimiento espiritual de nuestro Señor Jesús. Así que
Básicamente, si no estuviste o te estuviste dormido de las palabras de Jesús, vamos a sacar 4 P's. Lo puse de esta forma, digo, hubiera estado más chido ponerlo así en el mensaje, pero bueno, ya lo leí así. Después 4 P's que nos va a decir cuál es el corazón de Jesús acerca de la ley. Y primeramente nos dice que la ley es preeminente. Él dice, yo no he venido a abrogar la ley. O sea, hay leyes y Jesús las conocía, pero hay una ley en particular, la ley de Dios. Esa es preeminente, esa es la más importante, esa es la que tiene que cumplirse, es preeminente, es prevalente, porque no pasa, ¿sí? Esa ley no pasa, cielo y tierra pasarán, pero esas palabras de Dios no van a pasar. Segundo lugar, es pertinente, porque sigue teniendo aplicación y la seguimos cumpliendo aún de forma instintiva, y aún aquellas personas que no conocen la ley cumplen a veces inconscientemente la ley solamente porque obedecen los dictados de su conciencia. Entonces la ley es pertinente. Y por último, la ley tiene un propósito, y ese propósito es llevarnos de vuelta al Señor. Ese propósito de la ley es el que quiero analizar ahorita, porque la ley que es imposible que nos salve, la ley que solamente nos muestra lo pecadores que somos, que solamente nos muestra nuestras fallas, nos lleva tan cerca como la puerta del cielo, pero no es la puerta, como lo que les leí que decía Spurgeon, que es el oficial del sheriff que te va a llevar a prisión y te dice hasta ahí. Entonces hay una realidad y precisamos una mejor realidad, precisamos una mejor esperanza, donde si la ley todo lo que hace, como dice Pablo, la ley me mató, entonces necesitamos una realidad que nos dé vida nuevamente, que nos levante de esa oscuridad de pecado, que nos levante de ese lodo cenagoso y nos lleve a Cristo. Y eso, amados, es el Evangelio. Es importante que entendamos que la ley sí da testimonio de la gracia de Dios, pero señala nada más hasta el cumplimiento. Señala dónde está nuestra redención. Señala nada más hasta dónde puede llegar el hombre, pero dónde puede comenzar la gracia de Cristo en el Evangelio. El Evangelio no cancela la ley, pero la cumple, y así como Jesús hace que podamos vivir y cumplir la ley, pero en una luz apropiada. Es indispensable que entendamos cómo interactúan la ley y el Evangelio, porque pasamos por textos como Romanos 6:14 y leemos que el pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y entendemos quizás que ambas realidades se contraponen y que la esperanza del Evangelio echa por debajo los dictados de la ley. Y hay elementos de contraste, pero no son directamente opuestas, no son mutuamente excluyentes. Es importante entender juntos la ley para evitar dos extremos muy comunes en los que puede llegar a estar estancada nuestra fe. Una fe legalista, que es el resultado de tener todavía en alta estima la ley como un medio de santificación. O bien una fe libertina o antinomiana, en la cual todo es gracia, todo es amor, y de pronto el carácter santo de Dios pasa a segundo término y no es honrado en su debida santidad. Ambos extremos ocurren por no entender cómo interactúan estos dos elementos, ley y evangelio. De hecho, ambos elementos tienen un mal concepto de la ley y un mal concepto del evangelio. Por eso es necesario revisarlos y por eso es necesario darnos cuenta qué tanto nos estamos acercando a un extremo o al otro. Porque nuestra naturaleza humana
por default ya nos muestra que siempre estamos tendiendo a uno o al otro extremo. ¿Y cómo vamos a recobrar el punto de equilibrio al que nos lleva el Evangelio? La ley bien entendida y comprendida en profundidad no hace nada más que recordarnos nuestro pecado. La ley nos mata por medio de nuestro pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y finalmente, la ley nos hace objetos de la ira eterna. Eres culpable, y como eres culpable, eres objeto de la ira. Así es el proceso de la ley. La ley busca faltas y créeme, las va a encontrar. Como dice Santiago capítulo 2. O sea, el mismo que dice no codicies, te dice no mates, y tú puedes no matar, pero si codicias, si incumples un dictado de la ley, te haces culpable de toda la ley. Entonces la ley va a buscar evidencias en tu corazón. Es este fiscal que tiene su cuaderno, su código penal bien anotado con referencias y todo, y va a encontrar eso en tu corazón. Y entonces va a cobrar una factura por medio de eso. La ley, como quizás ya lo hemos entendido, no puede ser guardada por el poder humano, sino solo a través de la gracia de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros guardar la ley? Porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestros corazones y ahora las obras de la ley son un acto amoroso, son un acto placentero, lejos de ser un acto evocado por el temor al castigo. Gracias al Espíritu Santo, ahora guardar la ley, obedecer a Dios y guardar sus mandamientos es un acto amoroso. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, podemos decir, como dice el Salmo 48, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Cómo le hacemos para llegar a ese punto? ¿Cómo le hacemos para pasar del temor al castigo, para pasar de la condenación, de la culpa, a entrar verdaderamente por las puertas de la gracia? A llegar al trono de la gracia es precisamente a través del Evangelio. Y eso es lo que quiero llevarte en este mensaje para quienes toman nota y para que vayan mapeando hacia dónde voy a ir tocando en algunos puntos. Quiero llevarte básicamente a cuáles son los puntos en donde se complementan la ley y el Evangelio, para mostrarte que no son opuestos y que interactúan entre sí para nuestra edificación. Al mismo tiempo necesito mostrarte cómo contrastan para darnos cuenta cuando estamos corriendo hacia un extremo o hacia el otro. Y por último, cómo Cristo cumple la ley y cómo entendemos ahora sí la ley para cumplirla nosotros. No nada más desde la perspectiva interna que vimos la semana pasada, sino desde la perspectiva externa y práctica. Entonces, vamos a empezar pues. Primer punto, puntos que tienen de complemento la ley y el Evangelio van 3. Primeramente es a través del Evangelio que nos damos cuenta que hemos desobedecido la ley de Dios. El Evangelio, que por definición son buenas noticias o un buen mensaje, nos pone en perspectiva primeramente malas noticias. Las buenas noticias son buenas porque realmente la realidad es mala. La realidad es, obedecemos a un Dios santo, o mejor dicho, no necesariamente lo obedecemos, pero Dios es santo, reina, tiene una ley sobre todo el universo, y la mala noticia es que todos pecamos. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar la meta gloriosa que Él trazó para nosotros. Entonces, malas noticias. El Evangelio nos muestra como primer paso eso. No hay evangelio completo
si no estoy entendiendo primeramente por qué tengo que ser salvo? ¿De quién tengo que ser salvo? No hay evangelio sin el mensaje de las malas noticias en las cuales nosotros hemos quebrantado o transgredido de alguna forma la ley de Dios. Entonces, en el primer paso en el camino del evangelio es darnos cuenta de esa realidad. Segundo lugar, es a través del evangelio que somos liberados de la maldición de la ley. Y aquí es donde empiezan las buenas noticias. Dios es justo y es santo y es evidente, que es lo que empieza diciéndonos el capítulo 1 de Romanos. Los atributos invisibles de Dios se hacen, dice Pablo, claramente visibles por medio de las cosas hechas. Nuestro Dios es visible y es cognoscible, se puede entender. Entonces, como esa es la realidad de nuestro Dios, más vale que nos ajustemos a lo que Él dice. Ahora, si quebrantamos su ley, entonces somos sujetos de la ira divina. Y si somos sujetos de la ira divina, entonces ese es un escenario catastrófico para nosotros. Más que eso, ¿dónde empiezan las buenas noticias? Dios está dispuesto a perdonarnos. Más allá de eso, Dios ha puesto toda la mesa para invitarnos a cenar con Él y a decirnos, estás aquí porque ya te perdoné. Pero para entrar, así como la parábola de la fiesta de bodas, donde entra un tipo todo harapiento y llega y le dice la persona que está recibiéndolos en la puerta, y le dice, ¿tú qué onda? Tú no estás vestido para la ocasión. Vámonos de aquí. No podemos presentarnos en nuestros propios términos y en nuestras propias fuerzas. No podemos presentarnos como nos dé la gana a esa cena en la cual Dios nos dice que estamos en paz con Él. ¿Cómo podemos hacerles? Necesitamos ser vestidos de la justicia de Cristo. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición llegara y para que por la fe recibiéramos el Espíritu Santo según la promesa. Gálatas 13:14. Jesús no solo expió nuestras imperfecciones, sino que además consiguió nuestra perfección a través de su obra en la cruz, y por su resurrección nos ha liberado para siempre, para vivir por Él. Segunda de Corintios 5:14 y 15. Me encanta ese texto que dice que por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y ahí empiezan las buenas noticias de la ley. Esta es nuestra naturaleza caída. Dios la conoce, Dios traza un medio para acercarnos a Él y ahora conocemos el medio para acercarnos a Dios. Tercer punto, es a través del Evangelio entonces que Dios invita al Espíritu Santo a habitar en nosotros. Dios sabe que en nuestras propias fuerzas, que nuestra naturaleza pecaminosa, que nuestra carne ejerce una influencia desmedida en todo lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos acercamos a Él, en cómo oramos, en cómo leemos la Biblia, en cómo damos, en cómo servimos. La influencia de esta naturaleza es muy alta. El corazón que tenemos está viciado de fábrica. Entonces Dios dice, les voy a dar un nuevo corazón que sea sensible a mi naturaleza, que se parezca a su papá Cristo, no a su papá Adán, que se parezca a aquel que en toda circunstancia y hasta el peso de la muerte obedeció, aunque le costó la cruz, y no aquel que le echó la culpa a su esposa, aquel que no estaba presente cuando la serpiente hablaba con Eva, aquel
que se le presentó el mejor escenario para obedecer a Dios y la regó. Esa es la naturaleza en la que estamos configurados, en la de Adán. Entonces por eso codea a tu esposa y dile, por eso te echo la culpa de mis malas decisiones. Por eso vengo y le digo a Dios, Dios, es que no fui yo la mujer que tú me diste, ¿no? Avancemos, no destapemos ahí rollitos familiares, no vamos a llegar peleados. No, el punto es que el Espíritu Santo habita en nosotros, transforma nuestro corazón y nos permite que, partiendo de un amor profundo hacia Dios, la ley se vuelve no un medio de castigo o de temor o de intimidación, sino es deseable. Porque así Dios precisa ser amado. Y un mandamiento es que amemos a Dios. Entonces, para cumplir ese primer mandamiento que me resulta altamente aspiracional, que me resulta altamente motivador, para amar a Dios sé que entonces todas las cosas se alinean de acuerdo a la ley que Él da. Ok, entonces como resultado de esa justificación, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Tengo ahí algunos versículos parafraseados para no estar lee y lee y lee. Entonces, cuando leemos el amor de Dios, sí necesito hacer ahí una acotación, porque de alguna forma contextual y lingüísticamente hablando podemos extraer de ahí un poquito más de riqueza. El amor de Dios en estos versículos entendemos, sí, en efecto, cómo es que Dios nos ama, su amor se derrama, pero al mismo tiempo obtenemos una clase de amor. Entendemos que cuando Romanos 5:5 habla de que el Espíritu Santo hace que el amor de Dios esté en nosotros, habla de una clase de amor, una procedencia del amor. Entonces, el amor procede de Dios. Entendemos eso. Es el amor que procede de Dios. Al mismo tiempo, entendemos que el amor que procede de Dios regresa a Él y se convierte en amor por Dios. Entonces, cuando leemos la frase, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entendemos que el amor que tenemos es un amor cuya procedencia es santa, como Dios es santo, tiene el sello de donde proviene. Y al mismo tiempo, ese mismo amor debe de regresarse a Dios bajo esa misma línea, de tal suerte que no hay quien pueda decir que ama a Dios en sus propios términos, que ama a Dios en sus propias condiciones o con su propio entendimiento del amor. No. El amor que procede de Dios es el mismo amor que es expresado hacia Dios. Y ya que Dios nos ama, ha puesto en nuestros corazones esa capacidad de amarlo a Él, de deleitarse en Él. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en sí mismo. Dios no es como tú y como yo, que siempre estamos encontrando elementos para que nuestro contentamiento se vaya drenando. Dios está completo y se deleita en sí mismo y nos da esa capacidad a nosotros de amarlo y de deleitarnos en Él. Jesús oró esto, que el mismo amor que Dios tiene por Él estuviera en nosotros. Yo les he dado a conocer quién por el Espíritu Santo se nos fue dado. También lo decía, cuando leemos el amor de Dios, esta frase tiene un significado mucho más profundo que entender únicamente una clase de amor bonito. Juan 17:26 dice, yo les he dado a conocer quién eres, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Entonces estamos de acuerdo en algo. Hablamos de una sola clase de amor que es derramada en nuestro corazón, una fuente de ese amor, un sello de procedencia y una forma de expresarlo. Lo que pasa con el legalista y con el libertino es que están sumamente centrados en sí mismos.
El legalista, en cierto sentido, presupone su santidad por la forma en cómo él observa la ley de Dios. Vamos a ver esto. Cuando están tan enfocados en sí mismos, el legalista dice, guardo la ley, por lo tanto Dios me ama. El libertino dice, a mí no me importa la ley, yo amo a Dios como yo quiero, por lo tanto no guardo la ley. Pero lo que hace el evangelio es librarnos de este ensimismamiento, abrir nuestra mentalidad y de alguna forma nos hace ver hacia afuera. Vemos que la ley de Dios es una ley perfecta que da libertad, como dice Santiago 1:25, no es para restringirnos, sino para liberarnos, y al mismo tiempo es una ley que nos apunta a Cristo. Romanos 10:4 dice, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. La finalidad de la ley es hacernos justos. Pero ojo, el legalista trabaja todos los días por encontrarse con el premio de la justicia. El legalista, cuando, es una metáfora obviamente, checa tarjeta de su salida del día de hoy, mide sus obras y dice, sí, en base a esto, sí soy justo. Y lo que hace el evangelio es decirme, no, tú no estás trabajando, haciendo horas de servicio para abonar puntos de justicia. Tú ya eres justo. Tú ya eres justo. La realidad del evangelio es tú empiezas siendo justo y lo que se abona después es santificación, pero no es justicia. Porque la justicia que Dios demanda era imposible alcanzarla por nuestros propios medios. Por eso Cristo cumple la ley para justicia de todo el que cree. Nosotros creemos en Cristo y en función de creer en Cristo partimos de una plataforma de justicia y no estamos contando nuestras buenas obras y haciendo un balance con nuestras malas obras para ver si tenemos un saldo a nuestro favor. Yo parto de la justicia y todas las obras que yo hago, todos los nos o los sís que digo en mi día, ya no son un tema de justicia, son un tema de obedecer el que Dios dice, sé santo como yo soy santo, y mi corazón a través del Espíritu Santo dice, sí puedo ser santo, pero es un proceso. Entonces el Espíritu Santo va produciendo todos los días esas obras que abonan a una santificación progresiva. Y esa es la realidad del evangelio frente a la ley. El libertino dice, pues como ya no tengo que hacer nada, entonces todo lo que queda es recibir y disfrutar. El libertino, por definición, recibe la gracia, pero hace mal uso de la gracia. La gracia es entonces una licencia para yo hacer lo que quiera. Y la gracia se convierte en algo que termina convirtiéndose en lo opuesto para lo que debería ser. La ley, dice Pablo, si yo no hubiera conocido que hay un mandato que dice no codiciarás, entonces quizás no hubiera codiciado, pero en cuanto supe que dice no codiciarás, algo empieza a pasar adentro de mí. Entonces la ley de alguna forma propicia que nuestra naturaleza pecaminosa sea evidenciada. Pero ahora el libertino utiliza la gracia para las mismas razones. Utiliza la gracia para evidenciar el pecado en lugar de la gracia como un medio para mitigar el pecado y ser libre del pecado. Ambos están errados en un punto en común. No entienden el evangelio. Por eso ahora es necesario poner en perspectiva cómo contrasta la ley y el evangelio. ¿Están conmigo todavía? Ok, por fe creo que sí. Bueno, evangelio y ley. Primeramente, ambos son un medio de revelación. La ley está escrita en nuestros corazones.
escrita en nuestra conciencia. La ley nos dice ya por default que algo está bien o mal sin que nadie nos predique, sin que nadie abrir una Biblia siquiera. Ya sabemos con nuestra propia conducta cuando algo no está bien. Ahora bien, el evangelio no es evidente. Por eso el evangelio necesita predicarse. Por eso el evangelio es poder de Dios, porque la naturaleza del evangelio había estado escondida. Durante toda la narrativa bíblica vemos estos pequeños tipos y sombras de Cristo, del evangelio, pero estaban como que velados, hasta que ahora en Cristo el evangelio es abierto, el nuevo mensaje es descubierto y el mensaje necesita predicarse. Entonces el evangelio no se encuentra en ningún rincón del corazón humano. Nada de que escucha tu corazón y vas a encontrar lo correcto, amado. Creo que estamos por las tortas porque escuchamos demasiado a nuestro corazón. Dentro del ser humano no hay bondad, dentro del ser humano no hay esperanza, no hay capacidad de redención. Necesitamos que esta realidad nos invada, así como el reino, así como decía Jesús, es como una levadura que va leudando, con poquito empieza a leudar toda la masa, pero es un agente externo a nosotros. Entonces el reino que empieza a ser predicado mediante el evangelio invade nuestro corazón y así es como nuestra realidad empieza a cambiar. Dentro de nosotros lo que vamos a encontrar es una ley que debe cumplirse y una culpa por no cumplirla. ¿Qué hacemos con la culpa? Eso es muy interesante. Porque la verdad yo creo que muchas cosas son respuestas a que alguien se siente culpable por hacer algo. ¿Y cómo la tapo? ¿Cómo le hago? Niego entonces que existe el dador de la ley. Eso es una gran alternativa, ¿no? Bueno, pero eso no acalla la culpa. Entonces voy a esgrimir un argumento de corte natural en el que está en mis genes, ¿sí? Está muy adentro de cómo soy. Pero luego voy a encontrar que hay otros que no son iguales. Entonces voy a esgrimir un argumento que diga que a otros que no son iguales que yo, pero es que por las circunstancias, mis circunstancias y sus circunstancias son diferentes. Entonces mis circunstancias sí detonan la podredumbre y la porquería en la que nos podemos convertir, ¿sí? Entonces, la mayoría de nuestros argumentos y de nuestras justificaciones son pésimas formas de lidiar con nuestro pecado. Somos pésimos, así dile al que tienes con mucho amor, dile, eres pésimo lidiando con tu pecado. No hay forma de escudarlo, no hay forma de taparlo. Eres Adán cosiéndote tus ramitas de higuera, todo ridículo ahí. Dios le dice, quítate eso, ponte la piel un cordero. Que lo que está haciendo es prefigurar una realidad del evangelio. Solo el derramamiento de sangre es capaz de cubrir la culpa y la vergüenza del pecado. No tú. Otra vez, es un agente externo. Cuando estoy encajonado en esa desesperación en la cual sé que la estoy regando y no puedo, lo que necesito es que el evangelio resplandezca una y otra vez. Oye, pero a mí ya me lo predicaron, ya fui salvo. Vete a YouTube, busca un mensaje que dimos aquí hace algunos meses, lo que me predico a mí mismo y luego platicamos. Porque el evangelio se predica todos los días de nuestra vida, cuando estoy otra vez inclinándome hacia mis obras, hacia mi buena conducta, es tiempo de escuchar el evangelio y lo necesito escuchar siempre de forma externa. Aquí no está el evangelio. Ok, ¿qué onda con el asunto de las obras? Tanto evangelio como ley tienen que ver con las obras. Nada más que aquí está el punto. El evangelio no habla de las obras humanas, sino habla de la obra de Cristo. Habla de la obra de Dios para toda la gente. Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino
la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El Evangelio no exige obediencia como la ley. El Evangelio ofrece gracia a los pecadores que ya saben que no pudieron obedecer la ley, que ya se ven como aquel pueblo de Israel cuando por su pecado les son enviadas unas serpientes que les muerdan, cuando ya se ven con los efectos del veneno de la serpiente en su corazón, solo les queda voltear a ver hacia aquella serpiente de bronce que hizo Moisés. Aquella serpiente de bronce que en Juan 3:15 Jesús hablando de sí mismo dice, así como esa serpiente necesitó ser levantada, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y llegamos al 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la realidad del Evangelio es, no son tus obras te llevaron a donde estás, pero la obra de Cristo te puede rescatar de la situación de donde está. Al mismo tiempo, el Evangelio y la ley hacen promesas. Nada más que la ley promete salvación, sí, a todos aquellos que hacen lo que ella pide. Desafortunadamente, ninguno es capaz de cumplir la ley. Ninguno es capaz de llevarla a cabalidad. Y debido a que nadie puede recibir la salvación que la ley promete, entonces eres acreedor a la maldición que la ley promete. En contraste, el Evangelio tiene otra forma de promesa sin ninguna condición. No exige nada del que lo oye. A alguien que no ha guardado la ley, el Evangelio dice que eres justificado. Eres declarado justo mediante los méritos de otro, de Cristo. Pero el que no trabaja, dice Romanos 4:5, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios ha atribuido la justicia de Cristo a los pecadores. Y ni siquiera se requiere que nosotros produzcamos la fe. Cuando te hablo de que no se requiere que yo haga, que Dios lo hace todo, amado, eso debería magnificar nuestra noción de Dios. Es que el Evangelio hace grande a Dios y tan pequeño al hombre y tan bajo al hombre. Y esa es la situación, que necesitamos a veces tener ciertos méritos y no sentir que hay una distancia tan grande. Que necesitamos saber que hemos cumplido con ciertas cosas y que le ayudamos a Dios en la dispensación de esa gracia. Que le facilitamos la decisión. Que Dios dijo, bueno, pues ¿cómo no le voy a dar fe y gracia para que crea a Fernando? Creo que no hay ningún Fernando aquí. A Fernando, si mira qué tipazo es. El Evangelio nos muestra que estábamos muertos. El Evangelio nos muestra que Dios no pudo haber visto nada, sino que ese es su amor. Esa es su gracia. Eso es cuánto Él ama todo. Y porque Dios ama todo eso, sucede. Ahora, la ley y el Evangelio también tienen un efecto. La ley no efectúa otra cosa que culpa y desesperación absoluta. Porque la ley dice que Dios odia al pecado y al pecado. Si no sé de dónde sacamos que Dios nada más odia al pecado, entonces en el infierno, ¿qué hay? ¿Puro pecado? ¿O también hay pecadores? Porque esa ley es la que va a condenar. O sea, amados, el estar bajo la ley, el no estar bajo la ley, sino en la gracia,
Es una realidad que solo aquellos que abrazan el mensaje del Evangelio se agarran de ese salvavidas y somos librados de la ira venidera. Pero el tema es que tan sigue vigente la ley que ese va a ser el medio por el cual sean juzgados, seremos juzgados todos, todos sin medida y todos sin excepción. Tratar de hacer del pecado algo menos que pecado, tratar de decir, pues es que hay pecados más malos y hay pecados más buenos. Es que es natural, es que es un error, es que fue debilidad, es que fue un desliz, es que lo hice por ignorancia. Ninguno de esos argumentos es suficiente frente a la justicia de Dios. Ninguno de esos argumentos nos ofrece alivio. Entonces, el efecto de la ira son malas noticias para el pecador, el terror absoluto. Sin embargo, con este contraste están las nuevas del Evangelio, que primeramente nos dice que una vez que fuimos hechos justos, ahora tenemos paz para con Dios, consuelo, gozo. Están estas virtudes en tu corazón al acercarte a Dios. Si no están y si no te sientes en paz con Dios cuando te acercas a Él, probablemente necesitas abrazar el Evangelio de una forma distinta. Despojarte del viejo hombre verdaderamente y saber que tenemos paz para con Dios. Hay consuelo en nuestras debilidades. Hay consuelo en saber que Él está con nosotros y sobre todas las cosas hay gozo. El Evangelio dice que Dios ama a todos y nos ama a pesar de lo que somos. Y Dios está dispuesto con nosotros para trabajar en nosotros y no dejarnos de la forma en que nos encontró. Dice Romanos 4:25, el cual, o sea Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Otra vez, la obra de Cristo. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces el Evangelio nos asegura a nosotros pecadores, culpables, indignos y desesperados, perdón. Hay perdón en Él. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Oh, me encanta esta última palabra, cubierto. Porque cuánta vergüenza viene a nuestro corazón cuando somos encontrados en una situación de debilidad. Cuando sencillamente nuestro pecado queda expuesto. Y es esa sensación de vergüenza la que inmediatamente el diablo utiliza para que inventes la mejor excusa que tengas a la mano para cubrirla. Invéntate una excusa, invéntate una obra, invéntate una nueva causa, invéntate un nuevo elemento para servir en la iglesia para que así se cubra la vergüenza. Y lo que hace Dios es, yo ya la cubrí. Él cubre la vergüenza para que nos presentemos delante de Él no como deudores, sino como siervos a la justicia. Como dice Pablo en Romanos, para que presentemos nuestros miembros, o sea, todo nuestro cuerpo, para servir a la justicia. Ya no lo haces porque debes, ya no lo haces porque estás en deuda. El Evangelio es la puerta por donde los pecadores entran endeudados y salen perdonados. ¿O no es ese el significado de perdonar? ¿Olvidar una deuda? Y mientras seguimos ya en Cristo con una mentalidad deudora, el Evangelio no produce obras verdaderas. El Evangelio no produce reconciliación, ni gozo, ni esperanza, sino un profundo legalismo y un apego a tener un balance contable de bueno versus malo.
Y lo que el Evangelio supone y debería hacer en nosotros es librarnos de esa esclavitud. Paz, consuelo, gozo, todo a través de la fe en nuestros corazones. La ley sigue estando vigente, por supuesto, pero la ley ha sufrido cambios al haber sido cumplida en su satisfacción. El costo fue alto, sin embargo fue cumplida. Cuando hablo de cumplida, hablo de dos elementos. No solamente Cristo cumple la ley bajo una observancia perfecta de la ley, sino Cristo cumple la ley satisfaciendo las demandas de la ley. Es aquí donde el gran C.S. Lewis nos da una perfecta ilustración. ¿Han visto la primera de Narnia? La ley fue quebrantada cuando Edmund se convierte en un traidor y la ley exige un sacrificio. Me encanta cómo la misma bruja reconoce la preeminencia de la ley y dice, sobre esta ley todo está. Entonces, si no se cumple la ley, viene un caos y una devastación. ¿Qué es lo que hace Aslan? Intercambia. ¿Qué es lo que hace Cristo? Se intercambia con nosotros. Y luego dice Aslan, si la bruja hubiera entendido el significado, sabría que se estaba disparando en el pie ella sola. Porque cuando un justo muere por los injustos, entonces la ley es cumplida. Y vemos que se rompe la mesa de piedra sobre la cual fue sacrificado. Qué hermoso simbolismo. Pero ¿a qué voy con esto? Esa mesa de piedra que fue rota a veces nos puede transmitir la idea de que una idea antinomiana, ya no existe la ley. La ley se cumplió. El traidor es después declarado justo y lo presenta ante todo el pueblo como Edmund el justo. Y el traidor que es declarado justo ahora tiene una nueva realidad, no por la ley, sino por la declaración de justicia que pesa sobre él. Nuestra identidad ya no es en función, como lo decía la semana pasada, no puedes hacer que un árbol produzca algo por redactar una ley ordenándole a ese árbol de manzanas que produzca peras. Porque él solo va a producir lo que su naturaleza le indica. Entonces Dios lo que hace es cambia nuestra naturaleza. Y el traidor y el transgresor a la ley ahora es denominado justo. Y a partir de esa naturaleza de justicia, a partir, sí, el que está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Sí, ya me lo sé, pastor. Pues vívelo, brother. Entiéndelo. Que las obras de la ley no son parte de la ley en sí, sino son parte de la nueva naturaleza donde el fruto del evangelio no es que cumplamos la ley, sino poner la ley en nuestro corazón. Y ahora la ley cuyo fruto es muerte, no es que haya sido rota, es que ahora el Espíritu Santo pone la ley. La ley ya no es requisito, la ley ahora es fruto. E incorporamos ese fruto mediante el amor. Romanos 13, 8 al 10, no deban nada a nadie, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Todos ellos elementos externos. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Sí, el amor que proviene de Dios y con el cual se puede responder a Dios
de la forma correcta. Gálatas 5:13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne. ¿Qué es lo que hace el antinomiano? Eso, soy libre, entonces hago lo que me place, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que así se consuman unos a otros. Digo pues, anden en el espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el espíritu, que dice, no están bajo la ley. Yo no estoy bajo la ley porque hago lo que me da la gana. No, cabezón, no estás bajo la ley porque eres guiado por el espíritu. La voz del espíritu informa tu conciencia. Sí, échales el reflector para que no se duerman. La voz del espíritu ahora se convierte en la guía, en la lámpara. La voz del espíritu utiliza la palabra de Dios para iluminar nuestro entendimiento entenebrecido. La voz del Espíritu Santo empieza a incomodarte. Ya no es tu conciencia, porque tu conciencia, la ley natural escrita en tu corazón, tiene cierto alcance. Como se las decía en la primera sesión, la ley natural en el corazón del hombre está cada vez más barrida. Entonces el Espíritu transforma. Entonces el Espíritu empieza a darnos la verdadera pauta de la ley. Pastor, ¿cuál ley? Porque por ley entendemos todo Levítico, o entendemos nada más los 10 mandamientos, o entendemos la halajá, la tradición oral rabínica contra la cual Jesús se da 2 o 3 tiros contra los fariseos. La confesión de Westminster es muy útil en esto porque hace una distinción. Hay 3 clases de ley en la Biblia. La ley moral, que son los 10 mandamientos, pero luego está la ley ceremonial y luego está la ley civil. ¿A qué quiero llegar? A veces nos metemos en rollos como, ¿qué onda con las transfusiones de sangre? Son parte de la ley. Eso es ley ceremonial. ¿Qué onda con los tatuajes? Eso es ley ceremonial. ¿Qué onda con el Shabbat? El Shabbat tiene un elemento de ser una ley para los israelitas que vivían en Israel. Un elemento judicial o civil. Entonces, de esa forma podemos descartar ya algunos de esos mandamientos. Pero no porque hayan sido abrogados, sino porque muchos de ellos fueron cumplidos, superados. Es que el cumplimiento de la ley no implica echarla abajo, implica superar sus demandas. Y ese es el punto al que quiero llegar. Porque nuestra visión al estudiar cada uno de los 10 mandamientos va a pasar por el filtro de la cruz. Y tiene que pasar en cómo Cristo abre una nueva realidad a ese mandato. No lo reforma, o lo adiciona, o lo deroga. Lo pone en su correcta perspectiva, porque Él cumple la ley. Entonces ya dejemos de andarnos con rollitos ahí por las ramas, con mandamientos secundarios, y ver cómo la ley moral de Dios se cumple en nuestro corazón. Jesús supera la ley. ¿Qué significa esto? Romanos 8:3 dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros.
Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan en las cosas que agrada al Espíritu. Nos queda claro cómo el Espíritu Santo cumple este rol, cómo nos guía a toda verdad, cómo nuestra nueva realidad no se trata de que escogemos entre los mandamientos, sino que una realidad cumplida pone un nuevo escenario y una nueva plataforma en el cual nuestra vida se lleva en consecuencia. Y el Espíritu Santo ahora se convierte en nuestra guía. ¿Te acuerdas cómo describe en Gálatas Pablo a la ley igual como un guía, como un ayo, como un pedagogo? Pero esa ley llega hasta que llegue el tiempo preciso. Ahora, para el resto de la vida, el Espíritu Santo no se convierte nada más en un guía. Es nuestro Paracletos, nuestro consolador. Pero esa palabra no le hace justicia, porque Paracletos significa el que ha sido llamado a estar junto a ti. Y la misma visión tiene de un guía, de un mentor, que tiene de un abogado o que tiene de alguien que está junto ahí en todo el tiempo. Y ahora nuestra visión de la ley es tocada por el Espíritu Santo y tocada por la obra de Cristo. ¿Quieres saber cómo Cristo supera la ley ceremonial? Hebreos 10:11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Una ofrenda, y cumple la ley ceremonial que tenía que ver con todos los ritos y la purificación para el sacrificio, para el ejercicio del sacerdocio. Se cumple cuando se levanta un sumo sacerdote que no tiene nada que ver con Aarón, porque Aarón tiene principio y fin, él no tiene principio y fin. Se levanta un nuevo intermediario, único intermediario, y con una sola ofrenda nos hace perfectos a los santificados. Una sola ofrenda y Cristo cumple la ley ceremonial. Y ahora todo lo que toca, así como Él podía tocar al leproso, Él podía tocar al leproso porque la fuerza de Cristo purifica todo. Y el mensaje que nos manda con ese milagro tan hermoso es que esa es la influencia de Cristo sobre nosotros. Y que las declaraciones de impureza son parte del pecado, pero Cristo todo lo que toca lo purifica. Porque Él cumple la ley ceremonial y la supera. Porque antes se tenían que ofrecer sacrificios por todos los pecados y un día de la expiación una vez al año por todo el pueblo, y ahora una sola ofrenda hace perfectos a todos los que son santificados, a los que a Él se acercan. Hebreos 10:15 dice: también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho este mismo texto otra vez, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y dice el autor de Hebreos: donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Una ofrenda. No podemos sacrificar a Cristo una y otra vez por cada pecado, porque una sola ofrenda perfecta fue suficiente.
¿Quieres ver cómo Cristo supera la ley civil o la ley judicial? Hebreos 12:22 dice: ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo. El autor de Hebreos hace el contraste con aquella vez que el pueblo se presenta delante de Dios, pero el monte está echando humo y truenos, y hay fuego y hay relámpagos, y es intimidante. Ahora, en este nuevo pacto, hay un monte distinto, una ciudad de Dios, una Jerusalén celestial, dice, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada mejor, que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces Cristo cumple la ley judicial porque nos traslada a otro reino, a otra ciudad, a una Jerusalén sí celestial. Sí, esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra nueva ubicación, nuestro nuevo sentido de pertenencia, una ciudadanía. No es inventada, es la misma que vio Abraham, la misma que vieron todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Dijeron: este rollo no es terrenal, esto es espiritual. Entonces Cristo cumple la ley civil o judicial, abriendo una nueva ciudad, una nueva realidad y un nuevo destino. Amados, el fin del mensaje es este. En este balance entre la ley y el evangelio, no necesitamos pelearnos con uno para seguir a uno o seguir a otro. Abracemos el evangelio de Cristo Jesús, el cual no produces naturalmente, el cual es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Abracemos el evangelio hoy y todos los días, porque recibir el mensaje del evangelio es recibir el mensaje de Cristo. Un mejor sacerdote, un nuevo mediador, un mejor pacto, alguien que nos ha reconciliado, que ha mandado al Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, para que a través de esa nueva realidad vivamos nuestra vida no midiendo nuestras obras buenas y nuestras obras malas, sino viviendo verdaderamente con un corazón contrito y humillado, que busca hacer la voluntad de Dios todos los días. Padre, te damos gracias por este tiempo, Dios. Y hoy queremos acercarnos, Dios, ante tu santidad y quizás decirte: Dios, es momento de que yo renuncie a mis méritos, a mis obras, a mi sentido de legalidad o de moralidad. Mirar tu santidad y decirte: Dios, eres tú y no mis fuerzas, y no mis métodos, y no mi empeño, y no mi servicio, y no mis causas, y no nada de lo que yo creo que abona. Es Cristo el mensaje que recibo y el mensaje que vivo hoy. Y si te identificas del otro lado, dile: Dios, que no olvide yo esos ojos que miran como fuego, que no olvide yo que tú eres santo y que todo el que se acerque a ti debe ser santo. Que no tenga yo, Dios, en poco la gracia, que no tenga yo en poco esta nueva realidad, que no tenga yo la noción de que esto fue solo para mi beneficio y que eso no involucra, que esto no es solo para mi beneficio, sino también para tu gloria.
Mi Dios, muéstranos el centro y el punto de equilibrio del Evangelio y la esperanza que éste trae para una vida de una moral ambivalente, de una moral legalista, de una moral que no se goza en la reconciliación, de una moral que no se esfuerza en la gracia. Permítenos, Dios, vivir el Evangelio para que la ley se restaure en nuestro corazón.